La noticia comenzó a trascender y generó un revuelo enorme, impresionante, en las estructuras del fútbol europeo y también en las estructuras del fútbol mundial. La creación de la Superliga con 12 equipos muy poderosos, de los más poderosos en el fútbol europeo. Estamos en contacto con José David López, periodista en España. ¿Cómo te va, José? Muchas gracias por atendernos. Muy buenas, encantado de estar con vosotros, un gusto. No, bueno, tenés vastísima experiencia en el fútbol internacional, no solamente el europeo. Esto ha sorprendido a prácticamente el mundo del fútbol. Si bien se venía observando, se iba a presentar un nuevo formato de Champions, iba a haber algunas reformas en la UEFA, pero esto como que explotó de golpe, ¿no? Sí, verdaderamente es cierto que el tema de la Superliga es algo recurrente, algo que cada cierto tiempo aparecía aquí en Europa. Podemos decir que cada temporada en algún momento se hablaba de que tarde o temprano iba a llegar este tipo de detalles, iba a llegar el punto en el que todas las partes implicadas se fueran a contentar, se fueran a entender y lo fueran a mostrar al mundo. Lo que han hecho es aprovechar que ayer lunes la UEFA iba a lanzar la reforma que está planificada para el siguiente segmento de 3 años, desde 2023 en adelante, para la Champions League, y en ese momento, sabiendo que eso iba a pasar el lunes, pues todos los implicados que habían trabajado durante mucho tiempo casi en silencio o de manera sin querer llamar demasiado la atención, rechazando hablar de cualquier tipo de detalle, intentando hacer que no saltara ninguna liebre, como se suele decir por aquí, pues finalmente decidieron hacerlo el domingo por la noche de una manera un poco extraña, un poco a última hora, prácticamente madrugada ya aquí en Europa, en unas circunstancias muy extrañas, pero es cierto que el ruido, que el agua del río ya venía asomando hace mucho tiempo y que tarde o temprano sabíamos que íbamos a tener que afrontar este tipo de situaciones. Bueno, y ya hay una guerra, ¿no? Porque la UEFA, obviamente, que se declaró en contra. Infantino, el presidente de la FIFA, dijo que los clubes que participan se van a tener a las consecuencias. Ya se marca a los jugadores que vayan a jugar en la Superliga, que no van a poder estar presentes en las selecciones. ¿Y esto hasta dónde se va a tensar la cuerda? ¿Cómo es esa situación entre UEFA y Superliga? Sí, verdaderamente es tremendamente llamativo y ahora mismo están metidos en lo que puede llamarse una partida de póker, en la que unos estaban poniendo todas sus cartas o la carne en el asador y los otros están haciendo exactamente lo mismo. Por un lado, la Superliga, personificada por ahora más aquí en España, incluso en la figura de Florentino Pérez, el prácticamente director, prácticamente sí, la cúpula, el líder de la situación de la Superliga, que incluso anoche estuvo en televisión, algo que no suele hacer nunca el presidente del Real Madrid. Apareció, esta noche también va a estar en alguna radio de aquí de España, y a partir de ahí empezó a mostrar cuáles son sus cartas, que son decir que hay un endeudamiento tremendo de la mayoría de clubes principales y que eso en sí endeuda a todos los demás, porque si ellos no tienen dinero, no tienen los demás, y que además la única solución no es esperar lo que la Champions propone o lo que la UEFA propone para el nuevo segmento de años, sino que la necesidad de dinero es ya, porque los clubes están básicamente endeudados. Es cierto, porque es verdad que justamente estos 12 que han dado este primer paso, teóricamente los más grandes, digo teóricamente entre muchas comillas porque se lo han autoproclamado ellos, nadie les ha dicho que son los más grandes, pues evidentemente están apretando, hablando de muchísimo dinero recaudado, de que los aficionados ponen en base de los aficionados palabras como que son los que queremos, lo que demandamos ese tipo de partidos, algo que insisto no estoy para nada de acuerdo, y también por la otra parte, por UEFA, lo que están haciendo es meter sus propias cartas, que son amenazas que en la mayoría de casos verdaderamente es casi imposible que se vayan a conseguir, como hacer que los futbolistas no jueguen la próxima Eurocopa, el próximo Mundial, algo que es básicamente imposible, o choca frontalmente con los derechos del trabajador y por ahí va a ser muy difícil hacerlo. Incluso se ha hablado de poder expulsar de inmediato a los clubes que están metidos en las semifinales de Champions que se disputan la semana que viene, porque 3 de los 4 semifinalistas estarían en esa teórica Superliga, es decir, ahora mismo cada uno está poniendo la carne en el asador. En algún momento se van a tener que encontrar, en algún momento van a tener que hablar, y la situación, opinión personal, compañeros, es que tarde o temprano se van a entender, y creo que con el paso del tiempo quien más tiene que perder es la idea de la Superliga, porque se le está echando todo el mundo encima, incluido los propios entrenadores o jugadores de sus propias plantillas, lo cual deja por otra parte la sensación de que quizá no del todo estaba bien trabajado el tema de la Superliga, porque no es normal que salga Klopp ayer a defender
que ellos no quisieran estar en esa competición, y hace unos minutos Pep Guardiola desde Manchester ha dicho que respeta al club, pero que él no entiende cómo pueden querer estar en una competición en la que sin méritos ningunos directamente da igual que pierdas partidos, que vas a estar metido sí o sí. No hay meritocracia, no hay un aporte de me lo he merecido, y por eso logró el siguiente paso. El que se despegó un poquitito más en cuanto a las declaraciones fue el Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, que dijo, bueno, lo que decide el Atlético de Madrid será lo mejor para el club, ¿no? Pero te iba a preguntar la reacción del hincha, del aficionado, el español. Ayer veíamos la repercusión, vos mencionabas el partido de Klopp, el de el Leeds frente al Liverpool, que los aficionados se mostraron absolutamente en desacuerdo con la creación de la Superliga, incluso en el Old Trafford también, en donde el Manchester United, los hinchas se mostraron en desacuerdo con manifestaciones, con pancartas. ¿Cómo es la reacción del hincha del Madrid, del hincha del Barcelona, del hincha del Atlético? Sí, verdaderamente es muy llamativo. Por ejemplo, mientras en Alemania, que han querido entrar aquí en esta Superliga, directamente han dicho que censuran ese tipo de competiciones donde no hay méritos para conseguirlo, que además han querido ellos directamente generar su propio campeonato. Por la cultura popular del hincha que hay en Alemania, eso es insostenible y no se entiende. No van a entrar los alemanes, y no solo no van a entrar porque no quieren eso, sino por puro respeto a los hinchas, que tienen mucha fuerza en Alemania, y el poder de ellos es tan fuerte como para generarlos esa amenaza constante, y no se van a atrever. Algo similar pasa en Francia, pero creo que tiene que ver más con el hecho de los derechos televisivos que el Paris Saint-Germain tiene, y el Paris Saint-Germain está dominado por quien sabemos que está dominado, y el Mundial se va a disputar en breve y depende de la FIFA y de la UEFA, y por ahí evidentemente también se piensa. Y en el resto de países, en Italia un poco fría la situación, nadie ha acabado de dar un paso reflexivo con argumentos al respecto. En Inglaterra, que se le presupone siempre una cultura futbolística especial, por eso los hinchas han empezado a ponerse críticos, incluso el primer ministro ha saltado a decir que no quieren, que van a hacer todo lo posible para que eso no pueda. Se habla de cómo los quieren echar del propio campeonato, aunque a mí me parece que es un paso más respecto a lo que había. Es decir, vimos clubes-estado, oligarcas, millonarios que hacían lo que querían. El fair play financieros no lo ha cumplido prácticamente nadie. Hasta el príncipe Guillermo, ¿no? Constantemente. Ha habido una Champions cada vez más adaptada a las necesidades de los equipos grandes, y cada vez menos o más obstáculos para los equipos menores. Así que al final, incluso el Mundial de sobornos que sabemos que ha habido, corrupción, evidentemente, todo esto fue acumulando méritos para los equipos más grandes, cada vez dándoles más margen y más distancia sobre el resto. Eso se ha producido principalmente en Inglaterra, y en España la actitud ha sido totalmente diferente. Ahora mismo nadie prácticamente está hablando. La Liga simplemente es la única que lo ha cancelado, ha dicho que no quiere que eso suceda, pero el Real Madrid evidentemente está a la cabeza, su líder no va a hablar nada negativo, ni siquiera Zidane ha saltado a hablar de ello. En el Atlético de Madrid, como bien decías, el Cholo se ha desmarcado. Digamos que lo que le diga al club es lo que va a hacer. El Barcelona, hoy va a hablar Joan Laporta, el presidente, que hace unas semanas, cuando estaba en busca de hacerse con el mando, decía que no quería esta competición, y ahora prácticamente evidentemente se ha agarrado a ella como solución financiera porque está totalmente endeudado. Es decir, en España los hinchas de los clubes que no son Real Madrid, Atlético y Barcelona están totalmente en contra. De hecho, muchos de ellos entienden que es imposible que, por ejemplo, a Sevilla, que es campeón de Europa League y que ha ganado un montón de veces esta competición, que es uno de los mejores en España clasificatoriamente, pues nadie se acuerde de ellos, y, por ejemplo, se acuerden de otros equipos que ahora mismo van octavo o noveno en Inglaterra. Pero, insisto, Barcelona, Real Madrid y Atlético tienen mucha fortaleza en España. Los medios también, muchísimas veces, pues trabajan con gente que está vinculada a estos clubes, con lo cual es difícil, compañeros, que en España haya mucho más de lo que hay. El resto se va a quejar, pero van a conseguir poco. Bueno, una situación que la vamos a seguir, David. Te tenemos, José David López, te tenemos allí como un faro, como una referencia, porque estás muy bien informado de todo lo que sucede en el mundo del fútbol europeo y a nivel internacional. Es un placer para nosotros y vamos a ver en qué decanta esto. Me sumo a tu optimismo, ojalá que la sangre no llegue al río, que haya acuerdo y que se pueda estar hablando de un fútbol normalizado, entre comillas, en Europa, con toda repercusión internacional. Un fuerte abrazo, hasta luego. Un saludo, gracias, chao. Hasta luego, un placer.